¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque todo parezca estar bien, sentís un peso en el pecho, como si algo te estuviera robando la paz sin que puedas señalar qué es? Este video no es uno más. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. No te exagero. Lo que hoy vas a escuchar son enseñanzas que han viajado por siglos y siguen siendo medicina para el alma. Hoy vamos a hablar de algo que quizás haces todos los días, sin darte cuenta. Algo que parece inofensivo, hasta normal, pero que en realidad está envenenando tu tranquilidad, la queja constante. Y te lo voy a decir sin rodeos, si te quejas por todo, el sufrimiento aparece. No por castigo, no por karma, no por mala suerte. Aparece porque vos lo estás invitando. En este video vas a entender. Porque la queja es como una gotera mental que desgasta tu energía. Como el ego te atrapa para que vivas como víctima. ¿Y cómo podés salir de ese círculo vicioso para transformar tu vida con algo que los sabios del budismo llaman aceptación radical? Pero antes, quiero contarte una historia. Un anciano monje vivía en un pequeño templo en las montañas. Todos los días, un joven del pueblo subía a visitarlo, siempre con una lista de quejas. El clima es horrible, decía. Mi mujer no me entiende. El gobierno está arruinando todo. El monje lo escuchaba, día tras día, sin interrumpir. Solo asentía. Hasta que un día, el joven le preguntó: Maestro, ¿por qué no me das ninguna solución? El monje sonrió y le ofreció una taza de té, pero en lugar de detenerse al llenarla, siguió vertiendo. El líquido desbordó. Maestro, la taza ya está llena. Y el anciano le dijo: Así estás vos, lleno de quejas. Hasta que no vacíes esa taza, no habrá espacio para la sabiduría. Suscríbete ahora si sentís que esta historia habla de vos. Porque lo que viene no es solo reflexión, es transformación. La queja es adictiva. No lo sabes, pero tu mente, como una radio vieja, está sintonizada en el canal del lamento. Y cuanto más escuchas ese canal, más se convierte en tu normalidad. El tránsito es insoportable. Todo está carísimo. La gente es cada vez peor. Mi cuerpo ya no es como antes. ¿Te suena familiar? Lo que no sabes es que cada una de esas frases activa una red neuronal en tu cerebro. Una red que refuerza la idea de que sos una víctima del mundo. Y cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Como un músculo que entrenas todos los días, pero que no te fortalece, sino que te debilita el alma. ¿Sabías que en el budismo se dice que el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo lo interpretas? Sí. Lo que duele no es la situación, sino tu resistencia a ella. Ese es el círculo vicioso de la queja. Te resistís, te frustrás, te quejas, te desgastás y repetís. Y cada vuelta al círculo te deja más agotado, más vacío, más lejos de vos mismo. Pero hay una salida. Y comienza con una pregunta brutalmente honesta. ¿Qué me está queriendo enseñar esto? Porque cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empezás a preguntarte ¿para qué? El mundo cambia. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste vos. Hay una trampa muy sutil que sostiene toda queja: el ego. El ego quiere tener razón. Quiere ser el centro. Quiere que los demás lo reconozcan como víctima o héroe, pero jamás como aprendiz. Y mientras el ego se alimenta de quejas, tu verdadero ser se marchita. Por eso hoy te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Observa tu mente. Cada vez que te quejas, detente. No te juzgues. Solo nótalo. Ese es el primer paso hacia la libertad. En el instante en que observas tu queja sin identificarte con ella, algo mágico ocurre. Recuperas el poder. Porque ya no sos la queja. Sos el testigo. Y el testigo no sufre. Acá entra uno de los conceptos más poderosos del budismo. La aceptación radical. Aceptar no es resignarse.
no es cruzarse de brazos. No es decir así es la vida con tristeza. Aceptar es reconocer la realidad tal como es, sin disfrazarla. Y desde ahí, actuar con sabiduría. Porque lo que resistís, persiste. Y lo que aceptás, se transforma. Cuando dejas de luchar contra lo que no podés cambiar, liberás energía. Y esa energía, en lugar de gastarla en quejas, empieza a crear. Empieza a sanar. Empieza a construir. Imagina esto, dos personas en una misma tormenta. Una se desespera, grita, maldice. La otra respira, se moja, camina con paso firme. Ambas se empapan. Pero solo una sufre. La diferencia no está en la tormenta. Está en la actitud. Y sí, es posible reprogramar la mente. Así como entrenaste la queja, podés entrenar la gratitud. Así como alimentaste el ego, podés nutrir la conciencia. ¿Cómo? Con pequeñas prácticas diarias. Al despertar, en lugar de pensar otra vez lunes, podés decir: gracias por este nuevo día. Al ver una arruga, en lugar de odiarla, podés honrarla como una medalla de vida. Al ver un problema, podés transformarlo en un maestro. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto? No desaparecen los desafíos. Desaparece el sufrimiento innecesario. Eso es libertad. Eso es paz. Te lo digo de corazón. Quejarte es fácil, transformarte, no. Pero lo segundo es infinitamente más liberador. A veces nos aferramos a la queja porque es conocida. Porque es cómoda. Porque nos da una identidad. La que siempre sufre. El que nunca tiene suerte. El que lo intentó todo y nada funciona. Pero eso no sos vos. Eso es una historia que te contaste tantas veces, que te la creíste. El budismo enseña que no somos nuestras emociones, ni nuestros pensamientos. Somos la conciencia que los observa. Y cuando de verdad entendés eso, te das cuenta de que el poder siempre estuvo en vos. Mira, hay otra historia corta que me encanta. Un hombre pobre se acercó al Buda y le dijo: estoy cansado de esta vida, de esta miseria, de este cuerpo, de esta mente. Quiero que todo cambie. El Buda lo miró y le respondió con compasión: entonces, deja de cargar con todo eso. No sos pobre. Sos el que se identifica con la pobreza. No sos tu dolor. Sos el que lo observa. No sos tus pensamientos. Sos el espacio que los contiene. El hombre lloró. No por tristeza, sino por alivio. Había entendido que nada de eso era él. ¿Te das cuenta? No sos tus problemas. No sos tu pasado. No sos la voz que se queja en tu cabeza. Sos mucho más. Y desde ese más es donde podés empezar a transformar tu energía. Cada vez que cambias una queja por gratitud, estás reescribiendo tu mente. Estás saliendo del ego y entrando en el alma. Estás soltando la lucha y abriendo espacio a la paz. No es teoría. Es práctica. Y se hace de a poco, con amor. Ahora te quiero hablar del secreto que muchos buscan afuera. Y que en realidad, está dentro tuyo desde siempre, la verdadera felicidad. Y te lo voy a decir con toda claridad. La felicidad no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando dejas de exigirle a la vida que sea perfecta. Es ahí donde ocurre la transformación. Porque cuando soltás la necesidad de controlar, de quejarte, de cambiar a los demás, aparece la aceptación. Y con la aceptación, aparece la paz. El sufrimiento autoinfligido es el que más nos pesa. Ese que viene de pensar, esto no debería estar pasando. Ese que dice, la vida me debe algo, no merezco esto, todo me sale mal. Y acá está la verdad dura, pero liberadora. La vida no te debe nada. Y justamente por eso, todo lo que llega, puede vivirse como un regalo. Incluso lo difícil. Incluso lo que no entendés hoy. Porque todo puede ser un maestro, si tenés el coraje de mirar con otros ojos.
Hay una frase budista que lo resume así: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y no se trata de negar el dolor. Se trata de no quedarte a vivir en él. Se trata de soltar el papel de víctima. De dejar de repetir mentalmente la misma queja, como si fuera un mantra oscuro. Y empezar a crear uno nuevo, luminoso. Uno que diga: estoy aquí. Estoy vivo. Y tengo el poder de transformar mi realidad. No importa la edad que tengas. No importa lo que viviste. Hoy podés empezar. Cada queja que soltás es una piedra menos en tu mochila. Cada pensamiento que cambias es una llave más hacia tu libertad. Ahora quiero que respires profundo y pienses por un instante. ¿Cuánta energía has perdido en tu vida quejándote por cosas que no podías cambiar? Horas, días, años. Y no es para que te culpes, es para que despiertes. Porque ese tiempo ya no vuelve. Pero lo que hagas desde hoy, sí puede cambiar tu destino. Y acá entra una palabra clave: reprogramación. Tu mente no está rota. Solo está programada con viejos patrones. Y si aprendiste a quejarte, también podés aprender a agradecer. Eso es lo que enseñan los grandes maestros del budismo. La transformación no es mágica, es práctica. ¿Querés una herramienta simple y poderosa? Cada noche, antes de dormir, anota 3 cosas por las que estás agradecido. No importa si son pequeñas. Una charla, un rayo de sol, una comida caliente. Tu cerebro empezará a buscar más motivos para agradecer y menos motivos para quejarse. Ese pequeño ejercicio, repetido día tras día, reconecta tu mente con lo esencial. Y con el tiempo, notarás un cambio sutil, pero profundo. Las cosas que antes te enojaban, ya no te atrapan. Las personas negativas, ya no te contaminan. Las tormentas internas, ya no te arrastran. Porque tu centro se volvió más fuerte que cualquier viento. Y desde ese centro, podés vivir con más liviandad, más entrega, más conexión con lo que realmente importa. ¿No es eso acaso felicidad? Felicidad no es ausencia de problemas. Es presencia de conciencia. Y si llegaste hasta acá, no es casualidad. Algo en vos está listo para un cambio. Y no hablo de un cambio superficial. Hablo de un giro profundo en tu forma de vivir. Porque entendiste que la queja no alivia. La queja drena. Es como intentar apagar un incendio echando más fuego. Y ahora lo sabes. No necesitas que cambie el mundo para ser feliz. Necesitas cambiar la manera en que lo miras. Mira lo que dice una enseñanza budista. El que domina a los demás es fuerte. Pero el que se domina a sí mismo, ese es verdaderamente poderoso. Y dominarte no significa reprimirte. Significa observarte, comprenderte y redirigir tu energía. Ahí está la clave de tu poder. Porque esa energía que antes usabas para quejarte, hoy puede convertirse en calma, compasión, coraje. Imagínate por un momento despertarte cada día sin ese peso interno. Sin la nube de la insatisfacción. Sin la tensión de la crítica constante. Imagínate sentir ligereza, serenidad, propósito. No es un sueño. Es una posibilidad. Y empieza con una decisión: dejar de alimentar lo que te desgasta. Por eso hoy, más que nunca, te invito a que elijas diferente. Y si esto que estás escuchando te resonó, si alguna parte de tu alma se encendió, suscríbete al canal. No por un número más, sino porque cada video que hago está pensado para acompañarte en ese despertar. Y si ya estás suscrito, compartilo. Tal vez haya alguien más atrapado en su propia tormenta, esperando una palabra que lo ayude a salir. Y ahora, para cerrar, quiero dejarte con algo que no se olvida fácilmente. Una verdad. Una semilla. Una posibilidad. La próxima vez que sientas que vas a quejarte, detenete un instante. Respira.
Y pregúntate con honestidad, ¿estoy alimentando mi paz o mi ego? Porque cada palabra que elegís, cada pensamiento que sostenés, es como un ladrillo. Podés construir una cárcel, o podés construir un templo. Y ese templo es tu mente, es tu espíritu, es tu vida. Recordá esto. Nadie puede hacerte sufrir tanto como vos mismo cuando te abandonás. Y nadie puede levantarte tanto como vos mismo. Cuando decidís cuidarte, cuidar tus pensamientos, cuidar tus emociones, cuidar tu energía. Porque tu energía es sagrada. Y cuando aprendes a honrarla, todo cambia. No porque afuera haya menos problemas, sino porque adentro hay más sabiduría. Así que hoy, soltá la queja. Soltá la lucha. Soltá la necesidad de que el mundo te entienda. Empezá a entenderte vos. Y desde ahí, viví con más amor, con más calma, con más gratitud. Eso es verdadera libertad. Gracias por estar acá. Gracias por escucharte. Gracias por elegir el camino de la conciencia. Y antes de irte, te dejo un último susurro al corazón. El que se queja, repite su infierno. El que agradece, crea su paraíso. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que tu mente sea clara, tu corazón sereno, y tu vida, liviana.